Mi hijo me excluyó del nacimiento de mi nieto. Mi esposa solo quiere a la familia cercana aquí. Después de 3 años de ser ignorada, me gané la lotería. Luego me invitó a conocer por fin a mi nieto. Lo que hice lo dejó pálido. Me da gusto tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten la ciudad desde la que me están viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado. Nunca imaginé que el día más alegre de mi familia se convertiría en el más desolador, el momento más devastador de mis 70 años en esta tierra. Fue un martes por la mañana cuando mi vecina, la señora Calderón, tocó a mi puerta con el rostro radiante de emoción. Clemencia Duarte, acabo de ver a Josué en el supermercado. Felicidades por convertirse en abuela. Las palabras me cayeron como un balde de agua helada. Me quedé ahí, en el umbral de mi puerta, todavía en bata, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿A qué te refieres? Su sonrisa titubeó al ver mi confusión. El bebé, el pequeño Benjamín nació ayer, ¿no? Josué se veía tan feliz comprando puros y todo. Mi nieto había nacido hacía 24 horas y nadie me lo había dicho. Logré darle las gracias a la señora Calderón y cerrar la puerta antes de que mis piernas cedieran. Me desplomé contra la pared. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo mi único hijo, mi Josué, no llamar a su propia madre cuando nació su hijo? Con manos temblorosas marqué su número. Se fue directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. Al tercer intento, alguien finalmente contestó. Bueno, señora Duarte. Era Araceli, mi nuera, su voz fría y formal como siempre. Araceli, hija, me acabo de enterar de lo del bebé. ¿Por qué nadie me llamó? ¿Están todos bien? Necesito ir al hospital ahora mismo. Hubo una larga pausa. Podía oír voces ahogadas de fondo, y lo que parecía ser Josué diciendo algo, aunque no pude distinguir las palabras. De hecho, señora Duarte, hemos decidido mantenerlo en un círculo pequeño, solo la familia inmediata por ahora. ¿Entiende? Familia inmediata. Las palabras se sintieron como una bofetada. Pero yo soy familia inmediata, soy su abuela. Josué está durmiendo ahora mismo, y de verdad creo que es mejor si tenemos algo de espacio para crear un vínculo como nuestra propia pequeña familia primero. Quizás en unas semanas. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono con las manos temblando. En 42 años de ser la madre de Josué, a través de sus enfermedades infantiles, su rebeldía adolescente, sus años universitarios, la planificación de su boda, nunca me habían excluido de nada, ni una sola vez. Pero ahora, cuando mi primer nieto llegaba al mundo, me estaban dejando fuera. Conduje al hospital de todos modos. No pude evitarlo. El Hospital Nuestra Señora de Guadalupe estaba a solo 15 minutos, y conocía bien el área de maternidad por visitar a otras amigas a lo largo de los años. Me estacioné en el lote de visitantes, con el corazón acelerado por una mezcla de emoción y pavor. En el mostrador de información, una joven voluntaria con una sonrisa brillante me preguntó en qué podía ayudarme. Estoy aquí para ver a mi nuevo nieto, Benjamín Duarte. Mi hijo es Josué Duarte. Tecleó algo en su computadora y luego frunció el ceño ligeramente. Lo siento, pero parece que la familia ha solicitado no recibir visitas, excepto las de una lista autorizada. Pero soy la abuela. Seguramente ha habido un error. Permítame llamar a la habitación por usted. Esperé, jugando nerviosamente con la correa de mi bolso, viendo a otras familias pasar con globos y flores, dirigiéndose a conocer a sus nuevos familiares. La voluntaria colgó el teléfono y me dio una mirada de compasión. Lo siento, señora Duarte. Han confirmado que usted no está en la lista de visitantes. No está en la lista de visitantes. Mi propio nieto y yo no estaba en la lista de visitantes. Me encontré en el estacionamiento del hospital sentada en mi coche, sollozando como no lo había hecho desde que mi esposo murió hacía 8 años. El dolor era físico, una punzada aguda en el pecho que me dificultaba respirar. La gente pasaba junto a mi coche, entrando al hospital con regalos y sonrisas, y me pregunté cuántos de ellos estaban conociendo a sus nietos por primera vez.
¿Cuántos de ellos estaban experimentando la alegría pura que me habían robado? Llamé al número de Josué una y otra vez, pero seguía yendo al buzón de voz. Al final le dejé un mensaje. Mi voz apenas y se sostenía. Josué, soy tu mamá. Sé que Benjamín está aquí y solo quiero conocer a mi nieto. Por favor, devuélveme la llamada. Te quiero. Ese día no me llamó, ni al siguiente, ni al que siguió. 3 días después, por fin llegó un mensaje. Mamá, necesitamos algo de tiempo para adaptarnos. Araceli la está pasando mal y queremos crear un lazo como familia primero. Te llamaremos pronto. Pronto, una palabra tan chiquita que me atormentaría durante los 3 años siguientes. Esa noche me senté en el cuarto de bebé que había preparado en el cuarto de visitas. Pasé semanas decorándolo, eligiendo la cuna perfecta, pegando estrellitas en el techo, acomodando la ropita que compré con la ilusión de cuidar a mi nieto. Ahora parecía una tumba. Vi la foto enmarcada sobre el tocador. Josué de bebé, dormidito en mis brazos. Yo tenía apenas 28 años y estaba tan enamorada de esa criaturita que me convirtió en madre. Ahora, a mis 70, me decían que no podía ser abuela. Y lo más duro no era que me dejaran fuera. Era saber que fue mi hijo quien lo permitió. Él se quedó callado y dejó que su esposa me cerrara la puerta en la cara justo en el momento más importante de nuestras vidas. Y ni siquiera imaginaba que esto apenas comenzaba. 3 años, 36 meses, 1095 días de haber sido borrada de la vida de mi nieto. Las cuentas se volvieron una obsesión. Me la pasaba pensando cuántos cuentos para dormir me perdí. Cuántas primeras palabras, primeros pasos, primeros momentos. Benjamín ya caminaba, seguro hablaba, tal vez preguntaba cosas sobre el mundo que lo rodea y no tenía ni idea de que yo existía. El primer año hice todo lo que pude. Envié tarjetas de cumpleaños que regresaban con el sello de vuelta al remitente. Compré regalos de Navidad que jamás salieron del closet porque no tenía dónde entregarlos. A veces pasaba manejando por su casa con la esperanza de verlo jugando en el jardín, pero siempre tenían las cortinas cerradas, sus vidas escondidas de la mía. Fui a todos los eventos públicos donde creí que podían estar, el festival de verano, el tianguis de los domingos, hasta el picnic de la empresa donde trabaja Josué, donde fingí andar de compras por los locales de la zona, buscando entre la gente una cara conocida. Pero parecía que se habían esfumado de todos los lugares donde antes nos encontrábamos sin querer. Lo que más dolía era lo calculado que se sentía todo. No era que estuvieran ocupados o lejos, era una exclusión con toda la intención. Cuando Benjamín cumplió 1 año, pasé todo el día llorando. Le había comprado un osito musical que tocaba «Estrellita, ¿dónde estás?». Y lo abracé como si pudiera sentir sus manitas alcanzándolo, sus ojitos iluminándose con la canción. Pero solo se sumó a la pila de regalos sin abrir que se acumulaban en lo que iba a ser su cuarto. Mis amigas trataron de ayudar, pero sus consejos solo me hacían sentir peor. ¿Has intentado hablar con un abogado?, me dijo Claudia mientras tomábamos café. A lo mejor tienes derechos como abuela. Pero no podía meter abogados contra mi propio hijo. Solo pensar en estar en un juzgado, peleando por ver a mi nieto por órdenes de un juez, me rompía el alma. Era aceptar que nuestra familia estaba rota sin remedio. Para el 2.º año, la esperanza empezó a apagarse. Dejé de revisar el celular esperando un mensaje que nunca llegaba. Dejé de pasar frente a su casa. Hasta empecé a guardar en cajas las cosas del cuarto, aunque no fui capaz de regalar nada. El encierro se volvía insoportable. Josué era mi único hijo, lo único que me quedaba desde que murió mi esposo. Su rechazo significaba quedarme completamente sola en las fiestas, los cumpleaños y en cada pequeño momento en que una quiere compartir la vida con alguien que la quiera. Me sorprendí hablándole a la foto de Benjamín, la única que tenía, la que la señora Calderón me enseñó en su celular cuando la vio en las redes de Josué. Le pedí que me la imprimiera y lo hizo, aunque en sus ojos pude ver la lástima. «Feliz 2.º cumpleaños, mi amor», le susurré a la foto el octubre pasado. «Tu abuela te quiere muchísimo. Ojalá estés teniendo el mejor día del mundo». Los momentos más duros caían sin aviso,
ver a otras abuelas con sus nietos en el súper, a las familias paseando en el parque, los jingles de la tele hablando de cenas navideñas llenas de gente. Cada uno de esos recordatorios era como volver a abrir la misma herida. Empecé a ir con una terapeuta, la doctora Martínez, porque la soledad me estaba comiendo viva. Ella me ayudó a ver que esto no era por algo que yo hubiera hecho mal. Era cuestión de control, de manipulación, de alguien que me veía como una amenaza a su idea de familia perfecta. Araceli la ve como una rival, me dijo la doctora Martínez en una de nuestras sesiones. Hay personas que necesitan ser el centro de todo y la familia extendida les estorba para mantener ese control. Pero entenderlo no quitaba el dolor. El tercer año llegó con otro tipo de sufrimiento, una mezcla de aceptar la realidad y rendirme a ella. Dejé de esperar llamadas, dejé de esperar que Josué abriera los ojos y viera lo que le estaba haciendo a nuestra familia. Volví a vivir para mí, algo que no hacía desde los 28, cuando me convertí en mamá. Empecé a pintar con acuarelas, me metí a un club de lectura, hasta planeé un viaje sola a Irlanda que llevaba años posponiendo. Pero en la noche, cuando la casa se callaba y la soledad se metía por las grietas, no podía evitar pensar en Benjamín. ¿Era feliz? ¿Se parecía a Josué cuando era niño? ¿Alguna vez preguntaba por sus abuelos? Lo que más dolía era imaginar que Araceli les hubiera dicho que yo estaba muerta. Era más fácil inventar eso que explicar por qué me habían sacado de sus vidas. El día que todo cambió empezó como cualquier otro miércoles. Estaba cuidando mi huertito, tratando de convencer a mis tomates de que maduraran antes de la primera helada, cuando mi vecino, el señor Barragán, golpeó mi reja. «Clemencia Duarte, revise sus números», gritó, agitando un periódico en el aire. «¿Qué números?», pregunté, limpiándome las manos llenas de tierra. «La lotería, el sorteo de anoche. Creo que ganó algo fuerte». Llevaba 15 años jugando los mismos números de lotería, fechas de cumpleaños familiares, incluso el de Benjamín, aunque nunca lo conocí. Una costumbre tonta, pero me hacía sentir conectada con los míos. Una rutina semanal que costaba $2 y me daba unos minutos para imaginar tiempos mejores. Corrí a buscar el boleto en el cajón de la cocina. Me temblaban las manos mientras comparaba los números con los del periódico que me trajo el señor Barragán. Los 6 coincidían, $2.8 millones. Miré el boleto, luego el periódico, luego el boleto otra vez. No podía ser cierto. Después de 3 años de pérdida y aislamiento, de sentir que el universo ya ni se acordaba de mí, ahora tenía más dinero del que jamás soñé. Por primera vez en 3 años, sonreí. Una sonrisa de verdad. Y justo entonces sonó el teléfono. El número en la pantalla lo reconocí al instante, aunque llevaba más de 1000 días sin verlo. Josué. El teléfono sonó 3 veces antes de que tuviera el valor de contestar. 3 años de silencio. Y ahora Josué llamaba justo el mismo día que salía la noticia del sorteo en la tele local. ¿Mamá? Su voz seguía igual. Y por un segundo lo vi como cuando tenía 8 años y me llamaba desde la escuela porque había olvidado el dinero del lonche. Josué. No pude decir más. Tenía la garganta cerrada, el corazón golpeándome el pecho. Mamá, nos enteramos que ganó la lotería. Felicidades. Es una noticia increíble. Nosotros. Claro. Araceli estaba ahí, diciéndole qué decir. Gracias. Alcancé a responder, agarrándome del borde de la encimera para no caer. Oye, mamá, sé que ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos, y me siento muy mal por eso. De verdad. Araceli y yo hemos estado platicando, y creemos que ya es momento de que conozcas a Benjamín como se debe. Ya sabes, como su abuela. Las palabras que soñé con escuchar durante 3 años, pero dichas con el tono de alguien que quiere venderte un coche usado. Cerré los ojos, sintiendo ese ardor familiar detrás de los párpados. ¿Ah, sí? Mantuve la voz lo más neutral posible. Sí, y mamá, Benjamín pregunta por usted todo el tiempo. Tiene muchas ganas de conocer a su abuela. Le hemos contado tantas cosas lindas sobre usted. La mentira fue tan descarada que me dejó sin aire. Benjamín tenía 3 años.
Si de verdad había estado preguntando por mí todo este tiempo, ¿por qué hasta ahora se dignaron a llamar? ¿Por qué no ayer, o la semana pasada, o en cualquier momento en los últimos 1095 días? Qué interesante, Josué. ¿Qué tipo de historias? Hubo una pausa y escuché murmullos apagados al fondo. Ah, ya sabes, de lo cariñosa que es, de cómo solía hacer esas galletas con chispas de chocolate que estaban de otro mundo cuando yo era niño. A Benjamín le encantaría probar esas galletas, mamá. Mis galletas con chispas de chocolate. La receta que perfeccioné a base de años de prueba y error. Las mismas que Josué me pedía que le pusiera de más en la lonchera para compartir con sus amigos. Las galletas que había imaginado hornear para Benjamín una y otra vez durante los últimos 3 años. Ya veo. ¿Y cuándo pensaban que sería esta reunión? Pues de hecho, pensábamos que tal vez este fin de semana, el sábado por la tarde, podríamos pasar a su casa, llevar a Benjamín, hacer algo bonito, ¿sabe? Este fin de semana, justo 4 días después de que mis números de la lotería salieran en el periódico. 3 años y 4 días desde que decidieron que yo no era familia directa. Suena muy bien, Josué. Me aseguraré de tener listas esas galletas. Me sorprendió lo tranquila que me oí. Mamá, eso es fantástico. Benjamín se va a poner feliz. Todos estamos contentos. Va a ser como una reunión familiar de verdad. Una reunión familiar de verdad. Como si los últimos 3 años hubieran sido unas vacaciones de ser familia. Después de colgar, me quedé en la cocina viendo el boleto ganador todavía sobre la encimera. Los números se veían borrosos a través de mis lágrimas, pero no eran de alegría ni de tristeza. Eran lágrimas de claridad. Llevaba 3 años preguntándome qué hice mal, en qué fallé como madre, por qué mi hijo me borró de su vida. Repetí mentalmente cada conversación, cada etapa de su infancia, buscando la grieta por donde se me escapó. Pero esta llamada me aclaró todo. No perdí a Josué hace 3 años. En realidad, nunca lo tuve. No a esta versión que existe ahora. El Josué que yo crié, el que me llamaba los domingos nomás para platicar, el que se acordaba de mi cumpleaños sin que nadie le dijera, el que una vez manejó 4 horas en plena tormenta porque le dije que me sentía sola. Ese Josué fue reemplazado por alguien que no reconozco. O tal vez siempre fue así y Araceli solo le dio permiso de serlo. Llamé a la doctora Martínez y pedí una cita urgente. ¿Cómo se siente al saber que los va a ver?, me preguntó después de contarle todo. Enojada, admití, pero también curiosa. Quiero ver qué tipo de show van a armar. Quiero conocer a mi nieto, aunque sea en estas circunstancias. ¿Y qué va a hacer con el dinero? Esa era la pregunta que había estado evitando. Cuando vi los números ganadores, lo primero que pensé fue en asegurarle un buen futuro a Benjamín. Dinero para la universidad, vacaciones en familia, una casa bonita donde pudiera venir a visitar a su abuela cuando quisiera. Pero eso fue antes de la llamada de Josué, antes de escuchar la desesperación fingida en su voz, antes de notar las órdenes silenciosas de Araceli detrás. Todavía no lo tengo claro, le dije a la doctora, pero sé una cosa, no voy a ser el cajero automático de nadie, ni siquiera de mi hijo. Esa tarde hice algo que no hacía desde hacía 3 años. Horneé galletas con chispas de chocolate. El ritmo conocido de medir la harina, batir la mantequilla con el azúcar, agregar las chispas, todo me salió automático, como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Mientras la primera tanda se horneaba, llenando mi cocina con ese aroma que huele a infancia, a la receta de mi abuela, al postre favorito de Josué, tomé una decisión. Les iba a dar justo lo que se merecían. Las galletas salieron perfectas, doraditas con el centro suave, justo como le gustaban a él. Las empaqué en la misma lata azul de siempre, la de las abolladuras por tantos años de uso. Luego me senté y llamé a mi asesora financiera. Claudia, habla Clemencia Duarte. Necesito discutir unas opciones para mis ganancias de la lotería. En específico, quiero saber sobre donaciones a la caridad y qué tan rápido se pueden hacer. Para el viernes en la noche ya estaba todo listo. Las galletas hechas, la casa impecable y mi plan trazado. El sábado no podía llegar lo bastante rápido.
La tarde del sábado trajo ese clima otoñal perfecto que parece sacado de una postal. Las hojas doradas caían sobre mi jardín de adelante y el aire tenía ese frescor que anuncia el invierno, ese mismo que antes me emocionaba porque significaba reuniones en familia. Ya estaba lista una hora antes, sentada junto a la ventana del salón, con la lata azul de galletas sobre las piernas, esperando que llegara el coche de Josué. Cuando por fin la camioneta plateada entró en la entrada, sentí que el corazón se me detenía. Ahí, en una sillita de carro en la parte de atrás, estaba Benjamín. Incluso desde lejos podía ver que tenía el cabello oscuro de Josué y lo que parecía ser la quijada terca de su papá. Estaba más grande de lo que me había imaginado. Ya no era el bebé que llevaba 3 años soñando. Era un niño con carácter, con gustos propios y con 3 años de vida que me habían negado. Josué bajó primero, igualito que siempre, pero con más líneas en la cara. Ya tenía 31, aunque el estrés que fuera que estuvieran arrastrando lo hacía parecer mayor. Después bajó Araceli del lado del copiloto y casi no la reconocí. La Araceli que recordaba de su boda hace 7 años era bonita de manera sencilla, con su cabello castaño y una sonrisa honesta. Esta Araceli era otra. Ahora tenía el pelo rubio platinado, con un peinado caro, y vestía algo de diseñador que seguro costaba más que lo que yo gastaba en un mes de mandado. Pero lo que más me llamó la atención fue su expresión. Miraba mi casa modesta con una decepción que apenas intentaba esconder, como si hubiera esperado una mansión. Abrí la puerta antes de que tocaran, forzando una sonrisa cálida. «¡Josué!», exclamé, abriendo los brazos. Dudó un segundo, lo suficiente para que lo notara, antes de abrazarme. Se sentía más flaco y olía a una colonia cara en lugar del Old Spice que usaba desde la prepa. «Hola, mamá, se ve muy bien», dijo con el mismo entusiasmo fingido que en nuestras llamadas. «Araceli, hija», me dirigí a ella, y me dio una sonrisa ensayada con un abrazo rápido y torpe. «Señora Duarte, qué gusto volver a verla. Se ve igualita». Era una mentira amable. Sabía que me veía más vieja. 3 años de dolor y soledad me habían dejado arrugas nuevas, más canas. Pero agradecí el gesto. Entonces, Josué abrió la puerta trasera de la camioneta y sacó a Benjamín. Mi nieto era precioso, no solo por el amor de abuela, sino de verdad. Tenía los ojos oscuros de Josué y lo que parecía ser la nariz de mi esposo, que en paz descanse. Traía una camisita de botones y pantalones caqui, vestido como un adulto chiquito, y se aferraba al hombro de Josué con una timidez que me partió el alma. «Benjamín, ella es la abuela Clemencia», dijo Josué con suavidad. «¿Te acuerdas que te hablamos de ella?». Benjamín me miró desde el hombro de Josué con el dedo pulgar en la boca, a pesar de sus 3 años. «Hola, cariño», le susurré conteniendo las lágrimas. «Estoy tan feliz de conocerte por fin». No dijo nada, solo se escondió más en el cuello de Josué. «Es medio tímido al principio», dijo Araceli, aunque su tono dejaba ver que pensaba que era culpa mía. «Ya cuando tenga confianza va a soltarse». «Cuando tenga confianza», como si yo fuera una extraña cualquiera y no la abuela que le habían escondido toda su vida. Entramos al salón y vi cómo los ojos de Araceli revisaban todo. Los muebles viejitos, las fotos de familia, las decoraciones sencillas que había juntado con los años. Casi podía verla haciendo cuentas de cuánto valía todo, imaginándose dónde habría quedado ese dinero de la lotería. «¿Quieren algo de tomar?», pregunté. Hice limonada fresca y tengo galletas con chispas de chocolate, las favoritas de Josué. «¿Galletas?», dijo Benjamín de pronto, moviéndose en los brazos de su papá. «A Benjamín le encantan las galletas», saltó Araceli. «¿Verdad, mi amor? Pero solo una, ¿sí? No queremos que se te quite el hambre para la cena». Saqué la lata azul, la misma donde le mandaba a Josué sus lonches cuando iba a la escuela, y vi los ojos de Benjamín abrirse al ver las galletas. «Adelante, cariño», lo animé. Agarró una con sus manitas, le dio una mordida chiquita y se le iluminó toda la cara. «Rica», dijo, con migas cayéndole en la camisa limpia. «¿Qué se dice, Benjamín?», le recordó Araceli. «Gracias, abuela.
dijo obediente, y sentí que el corazón se me iba a salir. Durante la siguiente hora, vi a mi hijo y a su esposa montar la farsa más grande que he presenciado. Elogiaron mi casa, alabaron mi decoración y soltaron comentarios sin importancia sobre el clima y el vecindario. Araceli no paraba de decir cuánto había esperado Benjamín esta visita, mientras Josué asentía y metía comentarios sobre lo apenados que estaban por haber tardado tanto en organizarla, pero sus miradas se iban para todos lados. Araceli me lanzó preguntas directas sobre mis planes de inversión y si pensaba mejorar mi vivienda. Josué mencionó lo caro que estaba el cuidado de los niños, que estaban considerando comprar una casa más grande, que Benjamín pronto necesitaría un fondo para la universidad. No se estaban esforzando en ser discretos. Parecían actores que olvidaron sus líneas y estaban improvisando mal. El momento que más dijo todo fue cuando Benjamín tiró jugo en su camisa. Sin pensarlo, me acerqué con una servilleta, como cualquier abuela lo haría. «¡No lo hagas!», dijo Araceli tajante. Luego se contuvo y bajó el tono. «Quiero decir, yo me encargo. Gracias de todos modos». Le quitó a Benjamín tan rápido que él empezó a llorisquear. En ese instante entendí los últimos 3 años. A Benjamín no lo habían alejado de mí porque necesitaran espacio ni tiempo para conectar. Lo habían alejado porque Araceli me veía como una amenaza a su control y Josué se lo había permitido. Cuando por fin se fueron, prometiendo que definitivamente harían esto de nuevo pronto, me quedé en la puerta viendo cómo se iban. Benjamín lloraba en su silla del coche, seguramente cansado y sobreestimulado, y vi a Araceli moviendo las manos con energía mientras hablaba con Josué saliendo de mi cochera. Sabía perfectamente de qué estaban hablando. Estaban haciendo planes con mi dinero. Adentro de la casa, levanté el teléfono y marqué a mi asesora financiera. «Claudia, habla Clemencia Duarte. Necesito proceder con los donativos a la caridad que discutimos. Todos ellos. Quiero que todo esté transferido para el lunes por la mañana». Al colgar, me senté en la sala silenciosa, mirando la lata azul con 2 galletas que quedaban. Benjamín se había comido 3, manchándose los dedos con chocolate, riéndose cuando le hacía caras graciosas. Por una breve y hermosa hora, había sido abuela. Tendría que bastar. Las llamadas empezaron el lunes por la mañana. «Mamá, soy Josué. Solo quería agradecerle otra vez por el sábado. Benjamín no ha parado de hablar de su abuela y de esas galletas increíbles». Sonreí sin querer. «Es un niño tan dulce, Josué. Tiene tus ojos». «De verdad que sí, ¿verdad?». «Oiga, mamá, Araceli y yo estábamos hablando y nos encantaría tenerla a cenar esta semana. ¿Qué le parece el jueves?». Benjamín sigue preguntando cuándo puede ver a su abuela de nuevo. La mentira le salía tan fácil. Benjamín tenía 3 años. Si preguntaba por mí después de una visita, ¿por qué lo habían mantenido lejos 3 años? «Suena encantador», dije. «¿Llevo algo?». «Oh, solo venga usted. Y mamá, hemos estado pensando en el futuro de Benjamín, ya sabe. La universidad está carísima ahora y queremos asegurarnos de que tenga todas las oportunidades. Tal vez podamos hablar de eso cuando venga». Ahí estaba, la verdadera razón de la invitación. El martes llegó otra llamada, esta vez de Araceli. «Clemencia, hola. Espero que no le moleste que la llame, pero quería decirle cuánto significó el sábado para todos nosotros. Josué ha estado tan contento desde que se reconectó con usted». Reconectó, como si los 3 años de distancia hubieran sido decisión mutua. «También significó mucho para mí, Araceli. Me alegra mucho. Sabe, me he sentido muy mal por lo alejados que hemos estado. Creo que simplemente me sentí abrumada siendo mamá primeriza, y quizás fui un poco sobreprotectora. Pero verla con Benjamín es una abuela tan natural». Las palabras deberían haberme alegrado, pero sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. «Benjamín tiene suerte de tener padres tan dedicados», dije con cuidado. «Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y hablando de eso, Josué y yo hemos estado pensando en ampliar la familia. Tal vez darle a Benjamín un hermanito o hermanita. Claro, con los gastos de guardería y todo, es una decisión financiera grande». Para el miércoles el patrón ya era claro.
Cada conversación, de alguna forma, regresaba al dinero, a los gastos, a las futuras necesidades de Benjamín. Estaban construyendo un caso, poniendo las piezas para lo que asumían sería mi generoso apoyo financiero. Pero la noche del miércoles trajo algo que no me esperaba. Estaba en el súper, buscando ingredientes para la cena que pensaba preparar en casa, cuando escuché unas voces conocidas en el pasillo de al lado. Me asomé con cuidado y vi a Araceli con otra mujer que no reconocí, las dos empujando sus carritos. «No puedo creer lo perfecto que salió todo», decía Araceli. «El momento fue simplemente increíble». «¿A qué te refieres?», preguntó la otra mujer. «Que la mamá de Josué se ganara la lotería justo cuando más lo necesitábamos. O sea, ¿cuáles son las probabilidades? Es como si el universo supiera que estábamos a punto de perder la casa». Sentí que se me helaba la sangre. ¿Perder la casa? ¿Las cosas están tan mal?, preguntó su amiga. Peor que mal. Josué lleva 6 meses sin trabajo y ya debemos 3 pagos de la hipoteca. He estado vendiendo todo lo que puedo por Facebook, pero no alcanza. Literal, ya estábamos a punto de declararnos en bancarrota cuando salió el anuncio de la lotería. Apreté el manubrio del carrito con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. ¿Entonces crees que ella ayudará? Araceli soltó una risa que nunca le había escuchado. Fría, calculadora. ¿Estás bromeando? Ha estado desesperada por ser parte de la vida de Benjamín desde hace años. Solo tuvimos que ponerle esa zanahoria enfrente y prácticamente nos rogó que la dejáramos volver. Eso es un poco manipulador, ¿no crees? Es sobrevivir. Además, ¿qué va a hacer con todo ese dinero? Tiene 70 años, vive sola en esa casita. Al menos así se usa para la familia, para el futuro de su nieto. La otra mujer hizo un ruidito, como queriendo evitar meterse más. ¿Y si no te da tanto como necesitas? Entonces tendremos que ser más creativos. Josué encontró el número de su asesora financiera en su agenda cuando fuimos el sábado. Una tal Claudia. Siempre podemos contactarla directo, explicarle que es una emergencia familiar, o sugerir que Benjamín se quede a vivir con la abuela un tiempo si perdemos la casa. Ya sabes, tocarle donde duele. Se fueron hacia la caja. Las voces se fueron apagando, pero escuché suficiente. La vieja nunca se lo esperará. Ha estado tan sola y tan desesperada por tener familia. Hará lo que sea por mantenernos cerca. Me quedé congelada en el pasillo de los enlatados, rodeada de las cosas normales de la vida diaria, sintiendo que mi mundo se venía abajo otra vez. No solo iban tras mi dinero, planeaban manipularme con emociones, usar mi amor por Benjamín como herramienta. Y si no cooperaba, amenazar con quitármelo otra vez. Lo peor era que Josué lo sabía. Tenía que saber sobre su situación, sobre el plan. El hijo que yo crié, que amé sin condiciones durante 31 años, estaba metido hasta el cuello en esto. Dejé el carrito y salí del súper como en trance. Ya en casa, me senté en la cocina mirando el teléfono. Parte de mí quería llamarles, encararles por lo que había escuchado, pero otra parte, más fuerte, quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Llamé a Claudia en su lugar. ¿Alguien te ha contactado sobre mis ganancias de la lotería?, pregunté. De hecho, sí. Un joven llamó esta mañana diciendo ser su hijo. Comentó que había una emergencia familiar y preguntó sobre cómo acceder rápido a los fondos. Le dije que no podía discutir sus finanzas con nadie sin una autorización escrita suya. ¿Qué tipo de emergencia mencionó? Algo de gastos médicos y una posible ejecución hipotecaria. Sonaba bastante desesperado. Asumí que usted lo había autorizado. Gastos médicos. Ya estaban afinando el cuento. Claudia, necesito que pongas una contraseña de seguridad en mi cuenta. No hables con nadie, aunque digan ser familia, a menos que tengan esa contraseña. Después de colgar, caminé por la casa viendo todo distinto. Habían estado aquí el sábado, inspeccionando. Araceli me preguntó sobre mis inversiones y si pensaba cambiarme a una casa más grande. Ahora todo tenía sentido. No solo pensaban pedirme dinero, pensaban llevárselo todo. Tomé la foto de Benjamín del estante, la que me imprimió doña Calderón hace 3 años. Era tan chiquito en esa imagen, con apenas unos días de nacido,
completamente inocente de los adultos que lo usarían como arma. Ese chamaco merecía algo mejor que unos padres que jugarían con el cariño de su abuela nomás para su conveniencia. Merecía algo mejor que un papá capaz de meterse en algo tan bajo. Y yo merecía algo mejor que ser tratada como una viejita ingenua que se podía manejar con unas cuantas palabras bonitas. La cena del jueves seguía en pie, pero no como ellos se lo imaginaban. El jueves por la noche llegué a casa de Josué y Araceli con una lasaña hecha en casa y una sonrisa bien ensayada. Su colonia estaba más bonita de lo que me esperaba. Casas grandotas con jardines bien recortados, de esos que dicen, aquí hay lana y clase, pero ahora ya sabía lo que se escondía detrás de esa fachada. «Mamá», me saludó Josué con un entusiasmo que hasta parecía sincero. «Pase, pase, Benjamín ha estado preguntando por usted todo el día». La casa era linda, sí, pero fría, como si en vez de hogar fuera una de esas casas modelo que enseñan para vender. Todo en su lugar, los cojines del mismo tono, las fotos familiares acomodadas como si fueran parte del show. Vi varias cajas apiladas en las esquinas. Seguro eran las cosas que Araceli había dicho que andaba vendiendo. Benjamín se me fue encima apenas me vio, abrazándome con esos bracitos suyos. «Abuela, ¿trajiste galletas?» «Benjamín, ¿qué se dice?» Zrenia le regañó a Araceli, aunque estaba sonriendo. La función ya había empezado. «Por favor, ¿puedo comer galletas, abuela?» «Después de la cena, mi amor», le dije, despeinándole el pelo. «Pero te traje algo especial». Saqué un regalito envuelto, un libro infantil sobre abuelas. Benjamín rompió el papel con ese entusiasmo que solo un niño de 3 años puede tener. «¿Qué le dices a la abuela?» «Swing», le dijo Josué. «Gracias». Benjamín abrazó el libro contra su pecho y luego me vio con esos mismos ojos oscuros de su papá. «¿Me lo lees?» «Claro que sí, mi vida, tal vez después de cenar». Araceli se me puso al lado. «Clemencia, es usted tan generosa. Benjamín tiene mucha suerte de tener una abuela tan atenta». La palabra suerte se quedó flotando entre nosotras. Suerte de tener una abuela que mantuvieron escondida por 3 años hasta que se les ofreció el dinero. La cena parecía sacada de revista. Araceli de seguro se esmeró para que todo saliera perfecto, a pesar de su supuesta crisis de lana. La mesa estaba puesta con una vajilla de porcelana que yo sabía bien que no podían pagar, y el vino que Josué sirvió no era nada barato. «Todo esto está hermoso», comenté, mirando alrededor. «Ustedes tienen un gusto muy fino». «Gracias», respondió Araceli con una sonrisa de oreja a oreja. «Aunque, siendo sincera, hemos estado pensando en mudarnos a algo más chico. Esta casa es más de lo que necesitamos, y los gastos...» «Aquí viene», pensé. «Las casas pueden ser una carga», dije, «que si las reparaciones, que si los impuestos, que si el seguro». Josué se metió. «Exactamente. Y con Benjamín creciendo, tenemos que pensar en su futuro. La universidad, ya sabe. Queremos asegurarnos de que tenga todas las oportunidades. Por supuesto, la familia es lo más importante». Se miraron rapidito. Casi pude ver cómo se felicitaban por lo bien que iba todo. Después de cenar, mientras Benjamín jugaba con su nuevo libro en la sala, Araceli sirvió café y Josué se aclaró la garganta, nervioso. «Mamá, hay algo que necesitamos hablar con usted». Dejé la taza en la mesa y le presté atención. «¿Qué pasa, hijo?» «Bueno, ya sabe lo felices que estamos de tenerla de nuevo con nosotros. Benjamín la adora, y Araceli y yo entendemos que nos equivocamos al mantenerla alejada. Estábamos rebasados», agregó Araceli, «padres primerizos, ya sabe, pero ahora vemos todo lo que nos perdimos, todo lo que se perdió Benjamín». «Se los agradezco», respondí, despacio. Josué respiró profundo. «La cosa es, mamá, que andamos con unos problemitas económicos. Perdí mi trabajo hace 6 meses y ya nos atrasamos con la hipoteca. Estamos viendo cómo arreglarnos con el banco, pero nos da pena pedirlo». Zrenia interrumpió a Araceli. «Pero con su premio de la lotería, pensábamos que tal vez nos podría echar la mano, solo en lo que Josué consigue trabajo otra vez». Los miré a los dos.
a estas dos personas que no solo me arrebataron 3 años de la vida de mi nieto, sino que ahora también intentaban quitarme mi tranquilidad económica. ¿Cuánto necesitan? Zrenia pregunté. Se miraron entre ellos otra vez. Bueno, para ponernos al corriente con la hipoteca y tener un respiro, ¿unos 200,000? Sé que suena pesado, pero en realidad solo sería un préstamo. Le pagamos cuando mejore la cosa. $200,000, casi un tercio de lo que gané en la lotería. Es bastante, dije. Déjenme pensarlo. Claro, soltó Josué enseguida. Lo que necesite. Pero mamá, si perdemos la casa, quizá tengamos que mudarnos bien lejos. Y eso afectaría mis posibilidades de trabajo. ¿Sí me entiende? Y también significaría que Benjamín estaría lejos de su abuela, añadió Araceli, lo cual le rompería su corazoncito. Ahí estaba, la amenaza envuelta en un disfraz de ternura paternal. Me levanté con la excusa de ir al baño, pero en lugar de eso, salí al patio y saqué mi celular. Llamé a Claudia. ¿Todo está en orden? Zrenia, pregunté bajito. Todas las transferencias se completaron hoy temprano. Los documentos deberían llegar a las organizaciones benéficas antes de que acabe el día de mañana. Gracias, Claudia. De verdad, gracias por todo. Al volver a la sala, Benjamín estaba dormitando en el sillón con su libro, luchando por no rendirse al sueño. Me senté junto a él, lo tomé entre los brazos y respiré su aroma a champú y niñez. Abuela, murmuró con voz bajita, ¿vas a venir a verme otra vez? Sentí cómo se me partía el corazón. Te quiero mucho, Benjamín. Nunca lo olvides. Josué y Araceli nos miraban con sonrisas satisfechas, seguramente calculando cuánto valía para mí este apego tan claro. Me levanté, recosté con cuidado a Benjamín en el sofá y me volví hacia ellos. Ya decidí qué voy a hacer con el dinero, anuncié. Los dos se acercaron, ilusionados. No les voy a dar ni un peso. El silencio que siguió fue brutal. La sonrisa de Araceli se quedó congelada y Josué parpadeó como si no hubiera escuchado bien. ¿Perdón? ¿Qué? Swing, dijo Araceli. Dije que no. No les voy a dar nada de dinero. La cara de Josué se volvió primero pálida, luego gris. Mamá, no entiendo. Somos familia. Benjamín es su nieto. Sí, lo es. Y durante 3 años me lo quitaron. No porque necesitaran su espacio, no porque fueran papás primerizos agobiados, sino porque Araceli decidió que yo no era digna de ser su abuela. Eso no es verdad, dijo Araceli, pero ya sin fuerza. ¿No? Entonces explíquenme por qué me llamaron apenas unas horas después de que se anunció lo de la lotería. Explíquenme por qué en cada charla de esta semana han metido, de alguna manera, el tema del dinero, los gastos o el futuro de Benjamín. Saqué mi celular, abrí mi aplicación del banco y les mostré la pantalla. ¿Ven esto? Saldo en cero. Cada centavo de lo de la lotería fue donado a fundaciones para niños. Todo. Ya no queda nada. Araceli soltó un suspiro ahogado. Josué se puso gris de nuevo. Está mintiendo, dijo Araceli en voz baja. Llamen a Claudia Navarro del Banco del Bajío si no me creen, aunque ella no les va a decir nada de mis finanzas. Me aseguré de eso después de que Josué intentó buscarla a escondidas. Josué se dejó caer en una silla. Mamá, ¿qué hiciste? Necesitábamos ese dinero. Vamos a perder todo. No, Josué. Tú lo perdiste hace 3 años cuando decidiste sacarme de la vida de Benjamín. Ese dinero nunca fue tuyo, y el amor que le tengo a mi nieto nunca fue algo que pudieras comprar o negociar. La máscara de Araceli por fin se cayó por completo. Vieja egoísta. ¿Qué clase de abuela castiga a su propio nieto por rencor? La clase de abuela que no se deja usar ni manipular, respondí tranquila. Benjamín merece algo mejor que unos padres que lo ven como moneda de cambio. Se merece más que un papá que participa en el chantaje de su propia madre. Miré a Benjamín, todavía dormido en el sillón, aún sin saber que su mundo iba a cambiar otra vez. Ya me voy, dije, y esta vez es porque yo lo decido. Caminé hacia la puerta principal, pero entonces la voz de Josué me detuvo. Mamá, por favor, no hagas esto, podemos solucionarlo.
Me di la vuelta una última vez. Josué, te di 31 años de amor sin condiciones. Y lo tiraste a la basura por alguien que ve a la familia como una forma de sacar dinero. Ojalá haya valido la pena. Al alejarme de su casa, sentí algo que no había sentido en 3 años: tranquilidad. A la mañana siguiente hablé con mi agente de viajes y aparté un crucero rumbo a Alaska. Siempre había querido hacerlo. Me apunté a clases de cerámica en el centro comunitario. Adopté a un gato mayor del refugio, un atigrado naranja llamado Mermelada, también abandonado, buscando un rincón en paz para envejecer. Sabía que Josué y Araceli iban a buscarme, seguro con promesas, disculpas y hasta amenazas, pero cambié mi número y solo lo compartí con quienes de verdad se preocupaban por mí. 3 meses después, doña Calderón vino a tocarme la puerta con la noticia de que Josué y Araceli habían perdido su casa y se habían ido a vivir al otro lado del país. No sabía dónde, ni me interesaba saberlo. Guardé una foto de Benjamín en la repisa de nuestra única tarde juntos, con él sonriendo lleno de migas de galleta con chispas de chocolate. A veces pensaba en él. Ojalá fuera feliz, donde fuera que estuviera, pero sobre todo, me enfoqué en la vida que estaba construyendo para mí. Una vida donde el amor no tenía condiciones, donde la familia no era un negocio y donde una mujer de 70 años podía aprender que a veces el acto más grande de amor es saber cuándo irse. Era libre. El frío del crucero me entraba por los huesos, pero no me quejé. Lo necesitaba como se necesita una sacudida para despertar de un sueño dañino. El aire helado del norte raspaba mis pulmones y en cada exhalación sentía que soltaba ofensas antiguas, silencios forzados, fotos de cumpleaños donde aparecía sola. Caminaba por la cubierta varias veces al día, dando vueltas como un guardia que vigila su propio corazón. El mar aparecía y desaparecía entre la niebla y los glaciares tronaban a lo lejos, recordándome que incluso las montañas más viejas saben desprenderse de lo que ya no las sostiene. A bordo, mi rutina era tan estricta como silenciosa. A las 7 tomaba café fuerte en la esquina más vacía del comedor. Luego leía durante horas un libro de segunda mano que había comprado en el puerto de salida, y por la tarde me refugiaba en una sala con ventanales donde los turistas jugaban cartas y contaban anécdotas familiares que a mí no me concernían. Dormía temprano, no porque el cuerpo me lo exigiera, sino porque el sueño era el único lugar donde todavía podía abrazar a Benjamín sin pedir permiso. La 4ª noche soñé con él otra vez. Corría por mi pasillo con el pijama puesto al revés. Se reía a carcajadas, y cuando me detuve a escucharlo, descubrí que su voz era un murmullo inventado por mi propia memoria. Desperté con un nudo en la garganta. Comprendí que, si no hacía algo, terminaría perdiendo incluso la forma en que imaginaba su risa. La primera persona que rompió mi silencio fue una mujer de pelo níveo y ojos color miel. Se plantó delante de mi mesa como quien se sienta a ver qué tan profundo llega el río antes de saltar. ¿Vienes huyendo o celebrando?, dijo con una voz áspera que olía a tabaco viejo. «¿Y si es lo mismo?», respondí, sin levantar apenas la mirada. Ella soltó una carcajada que hizo girar a un par de mesas cercanas. Se presentó como Rosa y alzó su copa de vino blanco, brindando conmigo por un motivo que ninguna de las dos nombró. Esa noche cenamos juntas. Ella deletreó sus 3 divorcios, la lista de ciudades donde dejó trozos de corazón y la forma en que sus 5 nietos aprendieron a decir «luego te llamo» antes de aprender a leer. Yo no mencioné a Josué ni a Araceli. Dejé que las palabras flotaran como peces muertos que no vale la pena recoger. En los pasillos iluminados por luces tenues, Rosa caminaba a mi paso sin ataduras. Fumaba a escondidas en la popa para que el humo se vaya con el viento, decía, y me ofrecía un cigarrillo cada vez que veía titilar en mis ojos una pena nueva. Nunca acepté, pero agradecía el gesto. Era la primera vez que alguien me tendía algo que no llevaba letra pequeña. Cuando el barco atracó en Anchorage, bajé al muelle con los pasos más firmes que recordaba. El aire olía a sal, a madera húmeda y a posibilidades. Me dejé sorprender por la simpleza de comprar una bufanda tejida a mano sin preguntar el precio, de probar helado de arce con los labios temblando,
de sacarme una foto junto a un chico japonés que confundió mi acento con el de su abuela mexicana. Caminé hasta que los pies me ardieron y, en ese ardor, encontré una euforia adormecida hacía años. La certeza de que todavía podía recorrer un camino que no girara en torno a nadie más. Regresé al barco con las manos heladas y el corazón tibio. Me encerré en el camarote y escribí una lista de todo lo que no quería volver a mendigar. Llamadas que no llegan, abrazos con fecha de vencimiento, explicaciones para gente que nunca escucha. Rompí la hoja en pedacitos y la tiré por la ventana. Los trozos volaron como copos de papel hasta perderse en la oscuridad. Cuando el crucero terminó, volví a mi casa y todo me pareció más pequeño, más silencioso, pero también más mío. Mermelada, mi gato atigrado, ronco y caprichoso, me recibió sin rencor, golpeó la cola contra el sofá y se acomodó en mi regazo como si el mundo hubiese estado en pausa esperando nuestro reencuentro. Le hablé de los glaciares, de la luz rosada que se cuela entre el hielo al anochecer, y él entrecerró los ojos como quien entiende que la belleza basta para justificar un viaje. Mis días empezaron a llenarse de rutinas escogidas por mí. Los martes, cerámica en el centro comunitario. Los jueves, caminatas lentas por el parque donde los niños persiguen ardillas y las parejas creen que el invierno no llegará. Los domingos, café con Rosa en una cafetería que huele a pan con mantequilla y a novelas olvidadas. Con ella no necesito filtros. Compartimos el silencio sin culpa y cuando hablamos, lo hacemos con la precisión de un bisturí que solo corta donde hace falta. En la clase de cerámica, el instructor, un hombre de manos temblorosas y risa tímida, me observaba como si el barro fuera una extensión de mis venas. «Tiene buen pulso, señora Duarte», comentó una tarde mientras yo afinaba el borde de un cuenco. ¿Siempre fue así de constante? Antes lo usaba para sostener a un bebé que no quería soltar. Respondí, sin alzar la vista. Ahora sostengo barro porque el barro no se va. Él me dejó una taza de té humeante a un lado del torno y se marchó sin añadir nada, como si entendiera que no toda pregunta merece respuesta inmediata. Una mañana gris, encontré un sobre blanco en el buzón, sin remitente. Reconocí la letra al instante y me temblaron las piernas antes de abrirlo. Mamá, no sé si merezco que leas esto. Solo quiero decirte que lo siento. Benjamín ya tiene 5 años y pregunta por la abuela de las galletas. No sé cómo explicarle que la distancia no es geografía, sino culpa. Si algún día decides perdonarme, solo di cómo. Josué. Leí la carta despacio, como quien bebe un medicamento amargo que promete curar, pero escuece en la lengua. 2 veces. 3. Lloré contra la repisa de la cocina, contra la ducha caliente, contra el maullido impaciente de Mermelada que exigía desayuno. No respondí, no porque deteste a mi hijo, sino porque he aprendido que el perdón no es un cajón donde uno mete el rencor y lo cierra con llave. Es un pasillo largo que cada quien recorre a su propio ritmo. Yo apenas había dado los primeros pasos. Ese mismo viernes terminé la escultura que llevaba semanas moldeando. Una mujer sentada en una silla antigua, un gato dormido en su regazo, el rostro vuelto hacia un sol imaginario que entra por una ventana abierta. Tenía arrugas en la frente y los labios apretados, pero los ojos, hice lo posible, mostraban la serenidad de quien ya no espera una disculpa para sentirse completa. El instructor la contempló en silencio. Rozó la superficie aún húmeda con una delicadeza que no le conocía y preguntó, ¿cómo se llama? Se llama Clemencia, respondí, y el nombre salió firme, sin temblores. Mientras el barro se endurecía en el horno, me descubrí sonriendo sola. Pensé que, tal vez, un día Benjamín encontraría mi nombre en un catálogo de esculturas modestas y preguntaría quién demonios era esa mujer que moldeaba gatos y miraba al sol con tanta determinación. Quizás entonces su padre tendría que explicarle, con todas las palabras que nunca supo usar, que hubo una vez una abuela que aprendió demasiado tarde a no mendigar amor. A veces me despierto con el sonido de risas. Risas de niño. Risas que no pertenecen a esta casa. No hay juguetes en el suelo, ni huellas de dedos en los vidrios, ni un triciclo oxidado olvidado en el patio. Solo Mermelada,
dormido sobre el cojín que ya tiene su forma. Y yo. Ya no lloro al despertar. Tampoco sonrío sin razón. Solo abro los ojos, me siento al borde de la cama y respiro hondo. Estoy viva. Estoy sola. Estoy en paz. Después del crucero, después de la carta de Josué, después de la escultura, la vida se fue ordenando como piezas que ya no quiero forzar. Dejé de revisar el buzón con ansiedad. Dejé de esperar que mi teléfono suene con un número conocido. Cambié el número. Cambié las llaves. Cambié el tono de voz que usaba para que no se me quebrara cuando decía «estoy bien», aunque no lo estuviera. Una tarde de abril, Rosa llegó a mi casa con una noticia. Habían abierto un programa de lectura en voz alta para niños en la biblioteca del centro. Buscaban voluntarios. Yo no me ofrecí enseguida. Dudé. Tenía miedo de mirar a un niño a los ojos y ver a Benjamín en todos. Pero Rosa, con esa manera suya de empujar sin empujar, me anotó de todos modos. La primera vez que me senté en ese pequeño rincón de alfombra con un libro en las manos, sentí las piernas flojas. 5 niños frente a mí, todos moviéndose, interrumpiendo, preguntando cosas que no tenían nada que ver con la historia. Uno de ellos, Samuel, 4 años, cabello rizado, mirada traviesa, se me quedó viendo fijo mientras yo leía Abuela y el bosque de los susurros. ¿Tú eres abuela de alguien?, me preguntó de pronto. Me quedé en silencio un segundo. No quería mentir, tampoco decir demasiado. Fui abuela y ahora leo cuentos. Él asintió, como si fuera suficiente. A partir de ese día, los viernes se volvieron mi día favorito. Samuel, Valeria, los gemelos, Rubén y Matías, y una niña muy seria llamada Luna. Me esperaban, me abrazaban, me contaban cosas que solo le cuentan a quien no los regaña ni los ignora. Yo no suplantaba a nadie, no reclamaba pertenencia. Solo estaba ahí, para ellos, durante media hora, con mi voz y mis historias. Un jueves por la tarde, después de leer el cuento de una abuela que tejía estrellas, Samuel me dio un dibujo, un gato naranja, una mujer de pelo blanco y la frase «Abuela Clem». Me dieron ganas de llorar, no por tristeza, sino por el reconocimiento, el nombre, la elección. Una mañana, mientras limpiaba la estantería del pasillo, encontré la carta de Josué guardada entre 2 libros. La leí por última vez y luego la rompí, no con rabia, con calma. Ya no era una herida abierta, era solo una página que no necesitaba más espacio en mi casa, ni en mi cuerpo, ni en mi memoria. A Benjamín lo sigo recordando, su olor a galleta caliente, su manita agarrando la lata azul, su voz, aunque me la haya inventado. No puedo cambiar lo que le negaron. No puedo protegerlo de lo que aprendió observando a sus padres, pero sí puedo elegir no ser parte de esa cadena. Yo rompí con eso, a tiempo. He aprendido algo a los 73 años. No toda familia se forma por sangre. A veces la familia llega en forma de niño que te llama abuela, sin saber nada de tu historia. A veces llega en forma de amiga que te llena la alacena de sopas porque sabe que el invierno te duele. A veces llega en forma de gato viejo que te acompaña sin hacer preguntas. No tengo lujos, no tengo herederos, no tengo miedo, tengo una casa tibia. Tengo mi nombre escrito con crayones torcidos en dibujos colgados en una biblioteca. Tengo una receta de galletas que solo yo sé hacer bien. Y tengo un espejo donde, por fin, me miro y me reconozco sin vergüenza. Yo soy Clemencia Duarte, soy madre, soy abuela y soy libre. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios.
Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.